Así a toda aquella gente que pasaba por nuestra oficina a pedir la garrafa social, hoy no podemos cumplir con esa gente porque no hay gas. Así que esperemos que se solucione pronto, ya por esta situación del frío y todo, que gente muy carenciada hoy no tiene la posibilidad de acceder a esta garrafa social. ¿Cuántas personas recibían la garrafa social? Y acá en Calera aproximadamente estábamos dando entre 50 y 60 familias que pasaban a buscar la garrafa social. Es decir, que habría unas 50 familias que hoy, bueno, no tienen garrafas tampoco porque no tienen los recursos, ¿no?, para poder adquirirlas. Sí, ya no es de hoy, sino ya hace alrededor de 60 días que nosotros estamos con este problema del gas, así que hace 2 meses que estas familias no reciben la garrafa social. Imagino también, bueno, que los trabajadores de los comedores, del hogar, bueno, también están, ¿no?, cuidando, tratando de economizar. Sí, la verdad que sí, a donde le pedimos que economicen porque el problema es que el faltante del gas y bueno, al no tener por ahí gas no le podemos dar la comida a estos abuelos, ¿no? ¿Hay novedades en el hogar de ancianos? Se está hablando de que quizás llegaría el gas natural. Sí, este problema que ha sido alrededor de un mes y medio atrás, donde había una pérdida en el medidor de entrada del gas y vino Ecogas a hacer el arreglo y bueno, por algún desperfecto llevó el medidor, a donde hoy estamos esperando que venga a hacer la inspección para que ya tengamos de vuelta el gas natural, ¿no?